todos ustedes bienvenidos a este centro de interpretación del vino y de la sal para la presentación de un nuevo libro de un querido amigo de todos, don Jesús Romero Montalbán, y para ello contamos con la presencia del párroco y también chiclanero, el padre David, que va a ser el encargado de hacer la presentación de este nuevo libro. Después pasaremos la palabra al autor para concluir y, si le parece al autor, se puede abrir un cierto turno, porque el libro está lleno de una cantidad de información que te hace navegar, disfrutar, soñar un poco por la historia cada vez más rica de Chile. ¿De acuerdo? Pues sin más, le he pasado la palabra al padre David. Muchas gracias. Bueno, pues querido señor alcalde, querido Jesús, bienvenidos todos a este acto en que, como bien se nos ha dicho ya, es la presentación de un nuevo libro sobre la historia de Chiclana en general, pero también sobre una faceta muy particular y muy importante dentro de ella, como es la religiosidad, en definitiva la historia de la Iglesia en Chiclana. Para mí es un motivo de satisfacción y de gozo el poder estar aquí en este acto de presentación de este libro. Siempre que sale un libro al mercado, pues realmente es una alegría, porque es señal de que la cultura pues sigue viva y hay gente todavía interesada por conocer nuestra historia, por conocer pues todos los detalles y las cosas que nos hacen entender el presente y nos hacen también mirar el futuro con esperanza. Porque cuando nos damos cuenta de en una tierra en la que vivimos, una tierra milenaria, trimilenaria, ahora con el descubrimiento fenicio, pues realmente es apasionante, ¿no? Y somos unos privilegiados de haber venido a este mundo, pues en este rincón tan especial como es Chiclana. Yo en el prólogo, que soy el que hace el prólogo de este libro, yo he querido presentar también un poco el libro. Me he remontado como sacerdote, pues es inevitable, ¿no?, que tenga que utilizar este tipo de recursos. Me he remontado a la oración que nosotros hacemos todos los cristianos todos los días a las 12 de la mañana, ¿no?, que es la hora del Ángelus, en el que ahí vemos cómo el Hijo de Dios se hace carne para nuestra salvación, de tal forma que la fe cristiana es una fe que se encarna, que se hace carne. En la fe, la religiosidad cristiana no es un Dios que está ahí en el Olimpo, ahí arriba, que se ha desentendido del mundo, sino que es un Dios que se encarna, que se hace carne. Y lo mismo que ha ocurrido con Dios, pues con todo lo que es relacionado con Él. Este libro, que es de la religiosidad en Chiclana, pues nos hace caer en la cuenta de que la fe cristiana, aquí en Chiclana, en el mundo, ¿no?, pero bueno, concretamente aquí en Chiclana, se ha hecho carne, se ha hecho historia y se ha hecho arte. Y eso es, en definitiva, lo que el denominador común de este libro que se nos presenta, en un libro en que parte de los inicios de la Iglesia en Chiclana, después de la Reconquista, y es un libro que va desgranando fundamentalmente. Bueno, este también es el primer tomo de una colección que se promete pues realmente interesante. Lo que pasa que, claro, son tantos datos en que Jesús me lo decía, dice: no voy a hacer un libro que la gente cuando lo vea se echen para atrás, de gordo y de grande el volumen. Entonces, bueno, como digo, este es un primer volumen de una colección que se irá completando. En este, principalmente, él ha puesto todo su foco en lo que es la presencia de los agustinos aquí en Chiclana. Hay una gran documentación, incluso algunos datos que son inéditos, en que no habían salido todavía a la luz, y la presencia, pues, de las órdenes religiosas, fundamentalmente
como digo, de los agustinos. A ello unido pues el culto y la devoción a la Virgen de los Remedios, nuestra patrona, y luego también lo que es desde las hermandades más antiguas en relacionado pues con el templo de San Martín, primer templo de Chiclana, documentado, y también sobre los agustinos, las hermandades que tienen vinculación con la orden agustina. Como digo, es un motivo de gozo, de alegría, el comprobar cómo hay tantos chiclaneros, hay un grupito ahí inquieto por su historia, por darle la grandeza que muchas veces pues ha estado durante mucho tiempo pues muy oculta, ¿no? No con la fuerza que está adquiriendo ahora. Hay una serie de investigadores en la ciudad, el cronista oficial, en que de vez en cuando yo digo que estos son regalos a los que nos gusta la historia, pues realmente no puede venir un libro en estos libros de historia mejor que otra cosa. Y como digo, de una parte, pues que también muy desconocida de la historia de Chiclana, como es la historia de sus hermandades y cofradías. Y por último decir, bueno, que para mí también es motivo de gozo, pues el que el autor pues sea un amigo mío, amigo de todos nosotros, como es Jesús, que sabemos que siempre nos regala estas pinceladas históricas y va descubriendo pues poco a poco en todos los filones que tiene la historia de la religiosidad aquí en Chiclana. Yo creo que no va a defraudar a nadie este libro y nos va a hacer caer en la cuenta de poner en valor pues una faceta tan importante como es la de nuestras hermandades y cofradías. Así que Jesús, te damos las gracias, te damos las gracias porque el esfuerzo que tú haces, la pasión que tú pones en las cosas que haces, pues ha dado el fruto, ¿no? Y para nosotros pues también te lo agradecemos porque es un regalo que nos hace la ciudad de Chiclana con esta historia, con estos datos tan interesantes. Muchas gracias. Bien, buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia. Yo antes que nada quisiera decir que este libro es el culmen o la primera parte de una serie de trabajos de más de 7 o 8 años, donde he ido recopilando datos para luego confeccionar este libro y luego el que vendrá. A la par que yo iba haciendo, por ejemplo, el libro de un paseo por Chiclana a través de su historia, pues todos los datos que salían referentes a la parte religiosa y demás, pues también iba tomando nota y al final pues el resultado es este. No cabe duda que para que este libro haya tenido el fin y haya llegado a buen puerto, ha sido necesario hacer una serie de investigaciones en archivos, concretamente los más importantes que he podido ver y que estaban, digamos, semi-ocultos o ocultos, son los de la Iglesia Mayor de Chiclana. Afortunadamente, en Chiclana conservamos libros desde el siglo XVI y eso no tiene precio, lo que tenemos. Hay 4 libros, concretamente, que son bastante grandes, que tienen más de 800 páginas cada uno, que se refieren a la historia de Chiclana durante el siglo XVI y XVII. Los que lo hicieron, lo que apuntaban todos los datos sobre los escribanos que hacían las escrituras que luego han pasado al archivo de protocolos de Cádiz. Es decir, nosotros en la Iglesia Mayor conservamos unos índices desde el año 1534 que nos habla de la historia de Chiclana. También en la misma iglesia se conservan unos cuadernos que se llaman isletas, que eran cómo estaba distribuido el pueblo en esa época, durante el siglo XVI y XVII, y la historia de las casas incluso.
Hay casas que comienzan siendo una choza, luego una casa con un techo mediano, luego ya pasa a ser una casa con un techo de teja y luego ya viene el indiano de Cádiz o el cargador de Cádiz que compra el solar y hace su magnífica casa. Todo eso está conservado afortunadamente en la iglesia mayor. También he utilizado otros documentos que son también cuadernos que se refieren a las cláusulas de testamento. Gracias a que se conservan solamente la mitad, pero por lo menos conservamos la mitad, he podido sacar muchos datos relativos, porque esas cláusulas de testamento eran la parte que, digamos, el que hacía el testamento o la que hacía el testamento dedicaba a la parte de la iglesia o a la parte de las imágenes de su devoción, con lo cual ha sido fácil no tener que ir al archivo de protocolo y ver testamento a testamento. Eso me ha ayudado una barbaridad para lo que ustedes vayan a ver aquí. Pero también hay otro libro cuya primera página la estáis viendo ustedes ahora mismo en la pantalla, que lo escribió un enamorado de Chiclana, un sacerdote que en el siglo XVIII estaba enamorado de su pueblo, siendo muy joven es nombrado mayordomo de la cofradía de los venerables sacerdotes de San Pedro, y él hace un libro de tributos donde lo hace, como veis ahí tenéis la primera página, pues el resto de páginas son muy parecidos. Él lo que hacía era que recortaba una serie de dibujos, los coloreaba y los ponía y los pegaba en el libro. En él cuenta toda la historia de la cofradía de San Pedro desde el año 1690, pero a la vez él iba contando hechos notables de lo que él se había enterado o de lo que él había vivido en esa época. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Eso es importantísimo. Este hombre ha estado oculto. Hay quien ha tirado de sus informaciones, pero nunca lo ha inventado. Eso no es así. Siempre que se saca una información hay que decir la procedencia. Bien, yo en este caso creo, y es mi deber, al cabo de los años, darle a este hombre su sitio, ponerlo en valor, porque la labor que hizo fue magnífica. Además, era un ilustrado con una letra preciosa. Bien, este hombre tuvo la suerte de encontrarse con todos los libros originales de la primitiva y medieval hermandad de San Martín y Nuestra Señora de los Remedios, Santa María de los Hermanos y Santa María de las Hermanas. Solamente le faltaba el primero, por lo cual él dice que eso comienza en 1512, pero no es así, puesto que ya sabemos que en 1430 hay datos en el archivo catedralicio de Cádiz que habla ya de la iglesia de San Martín. Pero eso que él tuvo en sus manos, porque eso se conservaba en el Hospital del Niño Jesús, él lo transcribió en ese libro de tributos que a la vez ha servido para que yo, de alguna forma, lo vuelva a reescribir en este libro que ustedes vayan a tener delante. Hizo una labor importantísima. Él es el que habla del famoso Tomás Vadillo y el que cuenta también la primera procesión magna que hubo en Chiclana, que eso fue cuando el rey Carlos III nombró a la Inmaculada Concepción patrona de las Españas. Entonces, ya en Chiclana ese año se hizo una solemne procesión con una serie de imágenes y con una serie de pasos. Estamos hablando del siglo XVIII. Él es el pilar, digamos, principal por el que yo voy después a tirar del hilo para ir sacando muchas más informaciones. Evidentemente, él aporta una información de la que yo, a partir de ahí, voy tirando, que ustedes vayan a ir viendo en el libro. Vaya a ver toda la historia de la Hermandad de San Martín. Vaya a ver también los terrenos que tenía la Hermandad de San Martín. Los hermanos y las hermanas que estaban
el número, porque no se puede poner tantos nombres, que el número de hermanos y de hermanas que pertenecían a la hermandad de los hermanos y de las hermanas, porque la hermandad de San Martín es la que se dedica a atender a los enfermos y los transeúntes que pasaban por Chiclana, y para eso el duque le manda a hacer un pequeño hospital, todo en el Cerro del Castillo, porque el Cerro del Castillo ahora está de moda con lo que hemos descubierto fenicio, pero el Cerro del Castillo es la historia de Chiclana, es el nacimiento de la Chiclana actual. Junto a la torre se crea la primera iglesia de San Martín. Junto a la torre, cuando llegan los agustinos en 1577, se hace el primer convento de Chiclana. Y junto a la torre, en 1800, cuando la epidemia de fiebre amarilla, se hace también el primer cementerio, el cementerio del Ejido. O sea que la importancia de ese sitio y de ese lugar es tremendo, no solamente por lo que se ha puesto en valor de los fenicios, sino por la Chiclana actual. Nosotros procedemos de toda esa gente que cuando llegaron a Chiclana se pusieron alrededor de la iglesia de San Martín, del castillo, y crearon el primer barrio, que se llamó Barrio Nuevo. Curiosamente, el barrio más antiguo que se crea en Chiclana se llama el Barrio Nuevo. Bien, dicho esto, también quiero decirle que en los libros de la Iglesia Mayor no pude sacar cómo era la primitiva iglesia de San Martín, ni cómo era la que hicieron luego cuando vienen los agustinos en 1577. Cuando llegan los agustinos en 1577, ellos amplían la iglesia y se dedican a comprar terreno de alrededor. ¿Dónde estaba concretamente el convento y la iglesia? Justamente en la esquina de la calle Santísima Trinidad con la calle Convento hasta la calle Ánimas. Toda esa zona que contiene unos bloques de pisos y también ruinas fenicias, todo eso formó parte del convento de San Agustín y de la iglesia primitiva de San Martín. De la iglesia primitiva, no ya de la iglesia primitiva, de la segunda iglesia de San Martín que ya hacen los frailes cuando llegan a Chiclana, tengo que contar lo siguiente. He podido sacar casi todos los altares que constituían la iglesia. La iglesia era de una sola nave y como hubo ya altares que las familias no podían poner dentro de la iglesia, se llegaron a poner incluso altares alrededor del claustro. Cuando llega a Chiclana, cuando el duque concreta y hace el concierto con los agustinos de la observancia para que se trasladen a Chiclana, y ya Chiclana ya se había descubierto América, ya Chiclana empezaba a mandar muchísimos productos a través del río y a través de Santipetri a Cádiz para que fueran a las Américas. Ya los cargadores de India comenzaban a venir a Chiclana porque en Cádiz no tenían sitio para hacer sus bodegas, para tener sus campos, para sembrar los olivos, para tener las viñas. Pues todo eso ya el duque lo ve, la propia hermandad de San Martín le dice al duque que con un solo cura en Chiclana no se puede estar, y entonces se funda la iglesia, se funda el convento. El primer prior que viene a Chiclana se llamaba don Pedro Clavijo. Este es un personaje que los cofrades estudiarán, sobre todo cofrades de Écija y cofrades de Jerez de la Frontera, porque don Pedro Clavijo su gran devoción era el crucifijo. Él le tenía devoción al Cristo de San Agustín de Sevilla, funda, mientras que es prior en Écija, la cofradía del Cristo de la Sangre. Cuando llega a Jerez, también como prior, funda los inicios de lo que luego es esa conocidísima cofradía en Jerez que se llama del Cristo de la Salud, Santo Crucifijo de la Salud. Los orígenes del Crucifijo de la Salud se deben en parte a este sacerdote, junto con otros, que fundaron aquella cofradía. Luego, cuando él llega a Chiclana, se organiza todo lo que es el convento y luego finalmente se traslada a América y ahí ya se ha perdido el rastro, yo no tengo más rastro. Pero entiendo que ese crucificado que estáis viendo ahí y que se conserva en el convento de San Agustín, que se conserva ahora mismo en la iglesia de San Telmo, posiblemente pudiera ser el que él lo mandara a hacer o que él lo trajera. O sea, hay algunos historiadores que dicen que es de principios del siglo XVII,
Yo no soy experto en la materia, pero puede ser también de los últimos años del siglo XVI, 1577, no está tan lejos de los primeros años del siglo XVI. A continuación de lo que es todo lo que es la fundación del convento, de cuya historia está aquí también metida gran parte, con los frailes de la observancia. Luego viene también lo que es ya el traslado a San Telmo, pero previamente al traslado a San Telmo tenemos cómo llegan los frailes a un acuerdo con el duque de Medina Sidonia, puesto que digamos la ermita primitiva de San Telmo, que tenía la cofradía de mareantes, que radicaba allí, se había quedado pequeña, y mucha gente de los que venían de Cádiz a pasar los fines de semana y a vivir largas temporadas en Chiclana pedían una iglesia más grande para poder ser atendido espiritualmente. Los franciscanos de Puerto Real, que saben la noticia, pretenden venir a Chiclana y hacer un convento. Los frailes agustinos de la observancia, que se enteran de la movida, dicen que no, que para eso están ellos aquí. Entonces llegan a un acuerdo con Fray Tomás del Valle para trasladarse a la iglesia de San Telmo. Todo eso está en el libro con muchísimos detalles de todo lo que va ocurriendo antes de llegar a ese momento. Aquí lo que estáis viendo ustedes en la pantalla es del año 1750, donde un señor que era amigo del duque de Medina Sidonia y un personaje muy importante en el obispado de Cádiz, compra un terreno en la esquina de lo que hoy es la calle La Plaza con la Alameda, para hacer una casa para su mujer, pero se encuentra con el problema de que la iglesia de San Telmo ya está hecha, pero no tal como la vemos ahora. O sea, todo lo que vemos ahora ya existía en 1750, menos la casapuerta, lo que es el cancel. Si observáis, la torre estaba en la parte derecha, no como está ahora, que está a la izquierda y en la esquina. Y lo que es el cancel era como una especie de, digamos, de un techo donde la gente se cobijaba para luego pasar a la iglesia. Esa torre se comienza a inclinar y entonces le tienen que poner un entivo, una pared inclinada, para que la torre no se caiga. Hay que imaginarse, porque es muy difícil imaginarse cómo era San Telmo, la calle de la Plaza y cómo es ahora, claro. Entonces, los frailes cuando ya tienen la autorización del duque para comenzar a hacer el convento en el sitio que se llamaba Plaza del Coso, que era donde la hermandad de mareantes celebraba las corridas de toros, pues ellos seguían desde la parte más atrás del antiguo, con lo cual se comen pues casi 3 metros de lo que tenía que haber sido originalmente la calle de la Plaza. Él le escribe al duque, el duque dice, bueno, pues ya sigue para adelante como está, porque no vamos ahora a cambiar eso. Lo que quiero decir con esto es que la calle de la Plaza, desde San Telmo hacia la Alameda, tenía que haber tenido casi 3 metros más de ancha. ¿Por qué? Porque ahí estaba el pequeño astillero que tenía el río Iro, el río Vesilo, porque no era Iro, era Vesilo, y luego sería Libio, pero bueno. Y entonces resulta de que el duque dice que tiene que tener esa calle más anchura que las demás, con 16, no me acuerdo exactamente la medida, porque para que puedan pasar las carretas con los troncos de pino que se cogían de aquí de los pinares, y para que no se cruzaran ni chocaran unos con otros, y entonces se les dio ese ancho, pero se quedó así. También la cofradía de mareantes tuvo una importancia tremenda. Yo aquí cuento lo que es el esplendor, lo que es, digamos, el ocaso y lo que es ahora la actual cofradía. La cofradía de mareantes tenía mucha importancia, puesto que ellos tenían el poder de, digamos, pedir una contribución a los pescadores, no solamente del río Iro,
sino también a todos los que pescaban en el caño de Santipetri, llamado Río de San Pedro. Ahora se llama Río de San Pedro, es un río que hay en Puerto Real, pero el Río de San Pedro era el caño de Santipetri. Ustedes imaginarse qué poderío no podía tener esa cofradía con todos los pescadores y con toda la gente que se movía en ese caño de Santipetri. Por eso la cofradía, en su momento, cuando llega a un convenio con los frailes y con el obispo, tiene el poder suficiente para hacer el actual altar mayor que se conserva de San Telmo, para hacer un gran altar del mismo tipo en el lateral del Evangelio donde ahora está la puerta, y para hacer otro altar para el Señor de la Humildad y Paciencia. Incluso poseían todo el colateral del Evangelio de esa zona de ahí. Eso es debido a la importancia que esa cofradía tenía. ¿Cuándo es cuando la cofradía empieza digamos, esa cofradía y las que había en San Telmo? Porque en San Telmo había también una cofradía del Rosario que era Nuestra Señora de la Correa. Todas esas cofradías empiezan a desvanecerse a raíz de las desamortizaciones. Hay que decir que, por ejemplo, la cofradía de San Martín, cuando ya se traslada al Hospital del Niño Jesús, de las que hablaré ahora, hay no solamente la desamortización de Mendezábal, hay otras desamortizaciones que ya concretamente perjudican al Hospital del Niño Jesús o también perjudican a otras cofradías. En el año de 1700, luego más adelante hablaré un poquito de la cofradía y de la desamortización, pero vamos a seguir el orden. En el año de 1760, la importancia que tenía la carraca en la construcción de barcos y la importancia que tiene Chiclana, porque a ella se vienen a vivir todos los que son, digamos, subtenientes, sargentos, la parte de los que son los carpinteros de Ribera, los calafates, todos los que trabajaban para la Armada en la carraca y también haciendo pequeños barcos en el río, que luego también lo utilizaban para la Armada, para la Armada de España, pues hacen de que en Chiclana el obispo y el castrense y demás deciden que debido a la cantidad de personas que viven en Chiclana y que tienen que ver con el arsenal de la carraca, debe de tener una parroquia castrense. Y en el año de 1765 se funda en el convento de San Agustín, pero en el que estaba todavía al lado del castillo, la parroquia castrense. La parroquia castrense prácticamente dura como tal hasta el año 33, por ahí. El último párroco castrense del que tengo constancia es el Padre Caro. En él cuento parte de lo que es la historia de la parroquia castrense, todos los sacerdotes que fueron párrocos de la parroquia castrense, hasta llegar al Padre Caro. El Padre Caro, para mí, creo que es el último castrense, no sé si después de él alguien más, pero en los libros no aparece. El último que se refleja es el Padre Caro. Aquí tenemos el Padre Caro. El Padre Caro no solamente fue un personaje importante para la vida religiosa de Chiclana, el Padre Caro fue importante en Conil, fue importante en Vejer, fue importante en Sahara de los Atunes, pero por supuesto cuando ya se viene destinado a Chiclana fue importante, muy importante para la Hermandad de Jesús Nazareno, muy importante para desarrollar la actividad de la patrona, de la Virgen de los Remedios, y por supuesto también es de alguna forma el promotor y de que resurgiese de nuevo la Hermandad de la Humildad y Paciencia. No ya la Hermandad de los Mareantes, porque la Hermandad de los Mareantes tenía como patrono al Cristo de la Humildad, la Virgen de las Angustias y San Pedro González Termo y San Pedro Apóstol. Esta ya es distinto. Pero esta cofradía, gracias a Dios, resurge de nuevo. Los que comienzan con la cofradía de la actual de la Humildad y Paciencia en los años 40 desconocían por completo la existencia de que antiguamente hubo una hermandad de mareantes de mucha importancia, y ellos pues deciden crear una nueva cofradía. Es una época de la posguerra donde nacen muchísimas cofradías, y ellos crean la cofradía del Cristo de la Piedra y Nuestra Señora de las Lágrimas.
Luego ya posteriormente la cofradía ha ido cogiendo conocimiento, que todo viene ahí, todo está ahí reflejado, y ya pues últimamente ya han añadido al título parte de lo que fue. Del Padre Caro tenéis ahí toda la historia que he podido sacar. Creo que fue un buen sacerdote y un buen chiclanero, ahí lo tenéis. Sí quiero reivindicar, porque ya lo he pedido. Hace unos meses el Padre David me indicó que en el cementerio de San Juan Bautista, que es donde se conservan sus restos, estaba señalado para retirar, para dejar vacío el sitio. Yo ya se lo dije a José María, inmediatamente eso se paró, pero me encantaría que sus restos reposaran o bien en San Telmo o bien en Las Monjas. Bien, ahora vamos a volver un poco hacia atrás, vamos a volver a lo que es la Cofradía de San Martín. La Cofradía de San Martín en el año de 1577 tiene que dejar su iglesia y su pequeño hospital para que vengan los frailes. Pero ellos deciden que tienen que hacer otra iglesia y que tienen que hacer otro hospital. Además, el duque se aprovecha de esas circunstancias, como dice José María, el duque siempre tiraba para él, y le dice: yo tengo un mesón en la calle Corredera, que lo tiene Pedro Ramírez, y yo os lo doy a ustedes, pero pagando. La cofradía se pide el dinero, eran 6.000 y pico de reales, además 6.000 y pico que tenían que pagarlo cada cierto tiempo, no es que ya fuera una sola vez. Y deciden emprender la nueva construcción de lo que hoy es el Hospital del Niño Jesús. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que durante unos años, ellos tardan unos cuantos años en hacer el hospital, el nuevo edificio. Ellos hacen un contrato con los hermanos de San Juan de Dios para que se vengan a Chiclana, pero viendo la tardanza que tenían la cofradía para poder hacer esa nueva iglesia, los hermanos de San Juan de Dios se deciden ir a Cádiz, y es donde estaban ellos, en Cádiz. No se quedan en Chiclana, se van a Cádiz. Hay también otra incógnita, que esa me queda ahí, que no sé, porque en el contrato que se conserva en el archivo de protocolo y que Domingo Borges lo pudo sacar y transcribir, no aparece inventario, es decir, nosotros entregamos nuestra iglesia para que los frailes, no sé qué, pero no hay ese inventario que debe de haber donde dice: y entregamos la imagen de la Virgen de los Remedios, 3 cálices, no sé qué. Eso no existe. ¿Qué ocurre? Pues tenemos ahí un periodo de 20 años, 25 años, en el que no aparece nada de la Virgen de los Remedios. Yo supongo que la Virgen de los Remedios estaba y se quedó en el convento porque los frailes lo primero que querrían era una imagen de devoción, que era la Virgen de los Remedios. Pero ellos posiblemente, cuando construyen la nueva iglesia del Niño Jesús, lo que hacen es que hacen una pequeña imagen de los Remedios, que luego con el tiempo se pierde. En el libro también cuento toda la historia que he encontrado de la Virgen de los Remedios. Es muy extensa. Así que si los cofrades de la Virgen de los Remedios, si los devotos de la Virgen de los Remedios y todo el pueblo de Chiclana quiere coronar a la Virgen de los Remedios, ahí tenéis unas cuantas perlas. De la Virgen de los Remedios hay mucho que hablar. Ahí tenéis el documento más antiguo que se conserva de la Virgen de los Remedios. Es del año 1542. Todavía los frailes no habían llegado a Chiclana. O sea que eso es anterior a que llegaran los frailes a Chiclana. Y aquí tenemos la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia, tal como está actualmente, que era uno de los titulares de la Hermandad de Mareantes y también de la actual Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora de las Lágrimas y Esperanza, y no sé cuántas cosas más que la han puesto ahora recientemente, pero que en el libro está. Aquí, en este documento que estáis viendo ahora, vais a ver el tema de Tomás Vadillo. Vamos a ver, don José Viso, cuando escribe el libro de tributo, lo escribe
60 años después de que en teoría se había hecho la imagen del Señor de la Humildad. Él no encuentra ningún documento, ni yo tampoco, donde aparezca el contrato de Tomás Vadillo con la Hermandad de San Pedro, ni con San Sebastián, ni nada de eso. Él tiene que preguntarle a las personas que estaban vivas de aquella época para saber esto. Tener presente que 60 años de aquella época no son 60 años de ahora. Por lo tanto, eso puede inducir a errores. Hay un documento que dice que los hermanos de San Pedro llamaron a un escultor muy famoso que estaba en el puerto de Santa María para que viniera a Chiclana. En el puerto de Santa María sí había un escultor muy famoso y que actualmente los investigadores lo han sacado a la luz. Así que los que quieran que investiguen. ¿Quién es Tomás Vadillo? Pues de momento sabemos que en el año 1695 está en Chiclana y es el padrino de un niño que es de su cuñada, de Melchora del Castillo, que era la hermana de la mujer de Tomás Vadillo. Pero aquí aparece que esta mujer, la hermana o sea, la cuñada, está casada con un italiano, con un señor que se llama Diego de Azúcar y que es de la Toscana, de Italia, donde había muchísima gente del mundo del arte, Y también entre los testigos aparece Silvia, también con un apellido italiano. O sea, Tomás Vadillo en 1695 no solamente está él y hay una serie de personas que posiblemente tuvieran que ver con el mundo del arte, con el mundo de la escultura y de lo que es el dorado y de lo que es todas esas cosas. Por lo tanto, ahí queda eso. Y no olvidar que cuando el padre José Viso escribe eso son 60 años después. Y él tiene que escuchar la historia preciosa, pero leyenda, creo, de ese famoso tronco que estaba en la playa de la Barrosa y que Tomás Vadillo cogió para hacer el Cristo de la Humildad. El Cristo de la Humildad está hecho todo entero de madera de cedro. Y ya casi para finalizar, porque el libro hay que leerlo, no lo voy a contar yo todo, la propia hermandad tuvo tanta categoría, la hermandad de mareantes, que el primer gobernador de las Islas Malvinas se queda a vivir en Chiclana y pide ser enterrado debajo del Señor de la Piedra. Y ahí estuvo. Y hace pocos años, pues picando para arreglar un poco lo que es la parte de la antisacristía, apareció lo que es la tumba, aunque parece ser que sin resto ninguno. Bueno, pero que sepáis que eso fue así. Y nada más, no quiero contar más nada porque ahí hay para entretenerse. Al que le gusta la historia se lo lee en una noche. Y nada más, señores. Bueno, en una noche seguro que no, ¿eh? Porque la cantidad de datos, de información que hay que procesar es imposible, porque muchas veces al leer el libro te quedas parado en la reflexión de tú hilvanar con otros datos que tú tienes en la cabeza y por tanto en una noche eso no me leo. Bien, después de oír al autor y al presentador, creo que a lo mejor nos corresponde hablar un momento de eso que se dice que es el autor y su obra. ¿Quién es el autor? El autor es un señor que lo primero que hace es dedicar el libro a su padre, que con 96 años recuerda con cariño la obra de la puerta lateral de San Telmo, de la que fue el albañil que la dirigió. Y es un dato un poco que, lógicamente, muestra quién es el autor. Y también sobre el autor, porque Chiclana es muy grande y hay muchas personas de todos sitios, como ocurría entonces con tantos italianos, genoveses y demás, como consecuencia de la carrera de India. Pues ahora no estamos en la carrera de India, pero estamos en el paraíso, y por eso viene tanta gente a vivir aquí con nosotros. Pues el autor es un chico joven, que cuando era más joven iba con una carpetita subiendo la cuesta para estudiar
en el instituto, el que había, en nocturno, y que por la mañana trabajaba en un negocio de hierro. Y trabajando en ese negocio de hierro, pues aprendió el negocio y montó el suyo. Es el proceso de aquellos emprendedores antiguos que decíamos de Chiclana, pero que no son solamente de aquella generación de los años 20, 30 y 40 que maduraron para los 60, 50, 60, 70, sino que ha habido dos generaciones posteriores. Jesús es también un gran ejemplo de esa persona que por distintos motivos no pudo estudiar, pero que sacó hueco para poder estudiar por la tarde y que después del conocimiento pudo emprender un negocio de éxito, que bueno, así se llama Hierro Montalbán y Sánchez, y que hay varios. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es importante, porque si tú dices esto, cuando el autor, que es un empresario, se mete ahora ya en su tiempo en el que tiene montado el negocio de una manera que le permite tener un cierto tiempo libre, ¿a qué dedica el tiempo libre que decía la canción? Pues ya saben ustedes a qué dedica el tiempo libre. Eso lo decía Perales, ¿no? Perales. ¿A qué dedica el tiempo libre? Pues a investigar. A investigar y hacerlo bien. A investigar y hacerlo bien. Por eso creo que decía que merecía la pena hablar del autor y luego también corresponde hablar de su obra. Y la obra, que se llama La religiosidad en Chiclana, podría también ser llamada La vida en Chiclana vista desde las iglesias. ¿Y por qué digo esto? Cuando ustedes lean este libro, yo tengo la costumbre en las páginas en donde encuentro información referida a Chiclana, que me permite evocar una placa, un recuerdo de la historia, una esquina en donde recordar, pues las doblo. Pues hay... Tiene unas pocas, ¿eh? Para David, ¿cuánto hay aquí? Unas pocas. Más de 20. Quiero decir que hay mucha información. Él nos obsequió en ese libro muy bonito de la calle Huerta Chica con el descubrimiento de dónde estaba la casa de Frasquita Larrea. Erróneamente siempre la habíamos asociado con la casa de las Palomas. Y él nos obsequió dándonos esa claridad sobre una información que era, creo que, irrefutable, porque el propio contexto, y cuando vas a la casa te das cuenta de que efectivamente era así, y ahora nos obsequia con una descripción de la iglesia de San Martín que no se puede decir con más detalle. Y tú te pones a navegar, vamos a decir mejor que andar, porque estamos hablando del cerro, del castillo, andar por esas callejas que aún hoy existen y con sus nombres que existen y que toman nombre precisamente de la historia, ¿no?, vivida. El convento, el castillo, y decía yo que una manera también de ver la vida de Chiclana vista desde la iglesia, porque por ejemplo habla de las familias, los famosos Vándalos y Molinos, los Ormazos. Es curioso que muchos de los apellidos famosos de la Chiclana del 16, del 17 y 18 no estén entre nosotros ahora, o al menos no lo tengamos, posiblemente como consecuencia, digo yo, de que no eran familias chiclaneras, sino que habían venido para pasar sus temporadas y que muchas de ellas que tienen nombre coinciden con no tener hijos, no tener descendencia, y ahí aparece el mecenazgo, la cesión, el regalo, como creo que los Molina para el convento, ¿no? Fueron los Molina, ¿no? Para el convento de Jesús Nazareno y demás, o como ocurre con Carmen Picasso con el hospital, o como ocurre con Alejandro Rizo con el hospicio, hoy actual ayuntamiento. También es, hablando de familia, siempre, cada vez que él lee un libro de historia, tiene que aparecer el señor Duque. El señor Duque no quería Chiclana. El señor Duque consideraba a Chiclana como una tierra para extraer
recursos económicos. Y Chiclana perdió todos los montes de propio y todas las fincas que tenía, porque cada vez que había que hacer una obra en Chiclana, dígase un puente de cantería o lo que fuese, era con la hipoteca de una finca, de un monte de propio, que lógicamente, si llegaba al río y se llevaba al puente, nunca se pagaba, porque no había derecho de portajo que pagar ni nada, y se perdían las fincas. Y así, Chiclana es de los pocos pueblos que teniendo monte y que están descritos en los libros, ha llegado al siglo XX sin monte alguno de propio. Chiclana no tenía 1000 metros cuadrados de suelo rústico de propiedad, 1000 metros cuadrados de pinar, hasta que llega la democracia y la gestión urbanística llega a generar los espacios de pinares públicos, que todo lo demás eran privados como consecuencia de todo lo dicho. Los pinares plantados todos ellos, porque el monte original era Alcornocal y Acebuchal, y el Alcornocal de Camila, de Juan Correal, ahora llamado Junco Real. Y cosas también muy interesantes, las descripciones que hace de las fincas del Camino del Fontanar, de los marchantes, entonces llamado de Gelín, no de Geli, y esas deformaciones que corren, porque, como decía Jesús, el río Vesilo, el río Lirio, el río Iro, el mismo, y cómo cambia, y búscale la conexión, porque de Lirio a Iro, pero de Vesilo... Pero eso fue un capricho de nuestro querido secretario del Ayuntamiento, Guillermo Autrán, que se empeñó en que el río se tenía que llamar Iro, y hizo una serie de tesis por las cuales se tenía que llamar Iro, sin consultar, porque él consultaba muchas cosas, pero eso no lo consultó, los documentos donde aparece Vesilo 20.000 veces. Siempre en el libro primero y primigenio de la historia chilena, el de Domingo, aparece ya toda esta descripción de Vesilo y Lirio, y en aquella época recuerdo que todos decíamos, eso será Pamplina de Domingo. En cambio, luego distintos trabajos pues lo reforzaron, ¿no?, a todo ello. Luego, digo porque hablando de fincas, también muy interesante, y lo describe en un anexo final sobre olivos y viñedos. La importancia del viñedo, que le sobraba a Chiclana una sexta parte de todo el viñedo que tenía, que era muy pequeño comparado con lo que llegamos a tener los 70, y seguramente sería más parecido a lo que tenemos ahora, y de los olivos, los grandes olivares, la gran cantidad de olivares que había en Chiclana, que solamente producían olivas, aceitunas para aceite cada 4, 5 o 6 años. Según Domingo, por las fuertes levanteras, en lo que ha encontrado Jesús debido a la brisa marina. Exactamente. En definitiva, como hoy ahora nuevas plantaciones, a los amigos que han plantado, yo les he recordado lo que dicen los libros, porque los libros en estas cosas no suelen mentir, y no ha llegado el cambio climático a tanto como para que desaparezca ni el levante ni la brisa del mar. En definitiva, el libro cuenta, como digo, muy bien la historia, por ejemplo, como decía, del padre Caro, de la patrona, el padre Viso, y de todo lo que ha supuesto San Telmo. Y yo creo que es muy de destacar también, a efectos de lo que es la demografía y la economía de una ciudad, la de las capillas laterales. Las capillas, las familias. ¿Por qué? Porque me recordaba al leer el libro sobre esas altares, pequeños altares o capillas laterales de las iglesias, y que cada familia pudiente pagaba su propio altar y su propia capilla para poder después rezar, enterrarse, y que además todo el mundo supiera que aquello era de ellos. Me recordará lo que llegó en nuestra niñez en las iglesias, que eran
los reclinatorios con nombre y apellido de señoras, en aquel momento ya solamente eran de señoras, y que por ejemplo eran los reclinatorios, algunos recordaréis, que estaban en San Telmo en el ala derecha, digamos que en el ala de las mujeres, porque en San Telmo sabéis que en la parte derecha era de las mujeres y la parte izquierda de los hombres. Aquí habrá alguno que tenga memoria, solamente la voy a tener yo, ¿no? O vayan ustedes a ponerlo a mí, en fin, recordaría aquellos reclinatorios con los iniciales de cada una de las señoras que se ponían en su propio reclinatorio, que era en los estertores ya de esas capillas laterales de aquel entonces. Sobre todo la de los Ormazas. La de los Ormazas. Bueno, y yo digo ya, en estos últimos años, de los 60 y de los 70, ya todavía aún perduraba. Y yo creo que siempre tendremos que recordar la figura de Carmen Picasso, de Alejandro Risso, que lo cuenta muy bien, son varias. Por ello, a través de Monitur, del municipio turístico, igual que hemos puesto en marcha la mariposa efímera en la Plaza de España, para que tengamos una Plaza de España, vamos a decir como Dios manda, ya que está aquí el señor cura, con categoría, pues también se ha inaugurado recientemente esa cabeza del ibis eremita, que algunos dicen qué cosa más fea. Pues recuerden ustedes que el ibis eremita es una especie que estaba en peligro de extinción, recuperada en Chiclana, en Barbate y en Vejer, que próximamente seguramente van a nidificar en Chiclana, y que es lo que se llama una reliquia viviente y por tanto de un valor faunístico tremendo. Lo tenemos en Chiclana y hay que resaltar esa fealdad tan bella que tiene por su singularidad. Igual que hay que mirar a la historia muchas veces para comprender lo que tenemos. Es exactamente igual que la Torre del Castillo. Cuando dicen ¿qué hace esa torre ahí? Es recuperar la Torre del Castillo del Liro, que estaba donde está ahora la torre, la que también se conocen como Torre Mirador. La Torre del Castillo estaba ahí, con esa altura que no compite ni pretende quitarle protagonismo ni a la cúpula de la Iglesia Mayor ni al arquillo del reloj, y que viene a recuperar esa Torre del Castillo del Lirio que estaba semiderruida y que en aquel entonces, en 1812 y 1814, se decidió derribar porque lo que había del antiguo castillo era ruina. Quisimos recuperar y reconstruir la Torre del Castillo en lo que era similar, parecida a la de Guzmán el Bueno de Conil, pero la historia no lo permite, porque la historia permite terminarlo inconcluso, pero patrimonio no permite que tú hagas algo que la historia se llevó. Dígase, para que se me entienda, se puede terminar las torres de la Iglesia Mayor en sentido estricto con la Ley de Patrimonio de España y de Andalucía, no se puede reconstruir y volver a construir el castillo y su torre, porque eso está prohibido por ley. Pues nosotros hemos tenido y hemos hecho ahí un hito a la memoria de la historia de Chiclana, esa memoria de Chiclana desaparecida, olvidada, porque Chiclana tuvo su castillo y ese es la Torre del Castillo. Eso es, de algún modo, lo que nos viene a aportar libros como este, que nos traen muchas cosas a la memoria, al recuerdo y al corazón. El libro habla también de las desamortizaciones y sus efectos, y dice por primera vez, y escribe por primera vez, algo que muchos conocen y otros no. Desde septiembre del 24, el Hospital del Niño Jesús, las Hijas de la Caridad, se marcharon de Chiclana después de 134 años. Lo que pasa es que nos dijeron adiós, pero se han marchado. Y, en definitiva, pues bueno, yo creo que merece la pena enormemente que ustedes vayan allí a la esquina, que está el de Navarro, para comprar el libro, porque vaya a tener información del terremoto de Lisboa
y del terremoto de 1773 y de cómo dice cómo salieron gases de ese terremoto que fue menos importante que el de Lisboa, pero más dañino en Chiclana que el de Lisboa en todos los sentidos, y que abrió la calle de la Salvina, hoy de la plaza, de la que salieron gases. En fin, sueñen ustedes, disfruten ustedes y sepan que Chiclana tiene una historia muy rica, gracias fundamentalmente a porque la poseía, pero porque hay muchos amigos y alguna amiga también que se han dedicado en su tiempo libre a investigar en la historia. Jesús Romero Montalbán, muchísimas gracias y eres un gran hijo de esta ciudad. Muy bien, pues nos levantamos. Si hay, bueno, perdón, si hay alguna pregunta, perdón. Sí, sí. A ver, perdón, que no le veo. ¿Ha hecho algún comentario antes? El archivo que Jesús, tanto el propio de Chiclana como el de la iglesia, el padre conserva y el archivo que conserva, yo pediría esos archivos que con tanto amor Jesús ha tratado para sacar este libro y con todas sus publicaciones y todos los otros historiadores de Chiclana que lo han hecho, fuera digitalizado. Y ahora le pido al alcalde, como representante del equipo de gobierno, que tome nota de esto y si es posible se haga. Comenzamos con esta iniciativa y había un señor que lo hacía gratuito y me puso, pégale entonces secretario general, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Era, porque era una iglesia evangélica creo que era o algo de eso, mormones eran, mormones, y lo hacía gratuitamente, no lo dejaba, estaba hablando lógicamente de la parte histórica, yo estoy de acuerdo. Lo que sí tengo que decir es que afortunadamente Chiclana tiene un gran archivo con unas medidas perfectas de seguridad y que hay un proyecto para ampliar el archivo y vamos a ampliarlo para que los señores, los pocos señores, los 3, 4, 5, no creo que haya allí, nunca ha habido 5 al mismo tiempo, no sé si 2, si contamos el archivo de 2, sí. Bien, digo porque para algunas propuestas como si el archivo no es un sitio visitable, es visitable pero no se va, entonces se va una persona y tal, y además requiere la atención del archivero en la medida que no sea alguien, vamos a decir, de confianza, ¿no? Pero esa línea se toma nota porque es importante, pero ya digo, me lo pidieron hacer gratuitamente y no me dejó el secretario del ayuntamiento y le tengo que hacer caso. ¿Vale? Pero tomamos nota. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Sí, eso. Mira, a mí me gustaría, ya que ha hablado otra verso del tema de la digitalización, concretamente en el caso de los archivos de la Iglesia Mayor, que no son tan grandes, pero son importantísimos, ya que la Iglesia carece de muy pocos recursos para tener esos libros en un buen sitio, pues que se hable con el obispo, con quien sea, si queréis digitalizarlo, pero a cambio que esos libros se puedan colocar en unos buenos armarios y en unas buenas estanterías y por supuestísimo que se queden en Chiclana también, porque ahora hay, por ejemplo, Jerez, el obispado de Jerez ha cogido y se ha llevado también muchos libros de las distintas ciudades. Yo entiendo que en el caso de Chiclana yo me pondría, yo me rebelo contra eso y hago lo que haga falta. Me niego, pero sí hay que conservarlo. Y desgraciadamente la Iglesia no es como el ayuntamiento, no tiene los recursos que puede tener un ayuntamiento, pero sí puede haber un acuerdo entre ayuntamiento y obispado para que eso se conserve bien, se digitalice, porque ahora, digamos, por culpa mía, en cierto modo, hay muchos que quieren entrar en los archivos de la Iglesia Mayor, pero claro, eso no es tan fácil, ¿no, David? Vamos a ver.
A ver si vamos a ver salir con aquí. el tema, a ver cómo salimos de aquí. Vamos a ver, el tema que tú has comentado de lo que está ocurriendo en la diócesis de Jerez, el tema es el siguiente, que yo creo que no es el caso de aquí de Chiclana. La diócesis de Jerez, sabéis que ocupa todo lo que es la zona norte de la provincia de Cádiz y prácticamente no en su totalidad, todo lo que son los pueblos de la Sierra de Cádiz, los denominados pueblos blancos, que hay una gran despoblación en aquella zona, pertenece a la diócesis de Jerez. Entonces, normalmente, eso es los archivos de esos pueblos que se están quedando casi sin población, que no hay recursos para mantener esos archivos, pues supongo que eso será, pero yo no me imagino que se estén llevando ni el archivo del Puerto Santa María ni de San Lucas, sino, claro, serán de estos pueblos pequeños que peligran. Eso es una manera de actuar que están teniendo prácticamente, sobre todo, en muchas diócesis de Castilla y León. Todo lo que es la España vaciada, que tanto se está hablando ahora, pues un problema el que hay en estas diócesis, además con un patrimonio artístico impresionante, como tiene Castilla y León, ¿no? Incluso histórico, ¿no?, de archivos. Entonces, eso sí es verdad que se están haciendo en las capitales de obispado, lo que se está denominando los archivos diocesanos, que recoge pues todos los documentos de estos pueblos que se están quedando prácticamente vacíos, ¿no? No es el caso de Chiclana, ni mucho menos. O sea, Chiclana, por la actualidad que tiene, la población, yo vería impensable de que aquí quisieran llevarse los archivos al obispado, ¿no?, a Cádiz. Y luego, bueno, con lo que tú estás comentando, es cierto, a ver, el tema, es verdad que el archivo de la Iglesia Mayor no es un archivo muy abundante, pero como bien ha dicho, ahí hay gran parte de la historia de Chiclana está ahí. Bueno, está reflejado en el libro, veis la cantidad de citas que él se remite al archivo que hay en la Iglesia Mayor. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el archivo de la Iglesia Mayor? Como supongo que los archivos más o menos similares, que es que necesitamos personal. O sea, los archivos, cuando la Iglesia dice que no se puede acceder a los archivos, ¿no?, que no es que no se pueda acceder, el problema es que tú no puedes dejar a los investigadores solos, tiene que estar pues controlado y vigilado. Entonces, ahora, después de muchas personas que han ido allí pues diciendo que tenían que ir a investigar, que no había derecho, que aquello no estuviera abierto a la investigación, toda la historia, de entre ellas mi querida prima Rocío, en que puede dar testimonio de ello. Bueno, pues en definitiva, al final, bueno, pues hemos conseguido una persona voluntaria de la parroquia, que es el que va a estar un poco pendiente. Tenemos que hablar con él para ver qué día de la semana a él le viene bien, porque es totalmente voluntaria su aportación, para que esté un poco pues vigilando el tema de las personas que van allí, ¿no? No se pueden dejar esos libros completamente solo con los investigadores. Y luego también el tema, que es lo que estamos intentando a ver, de situarlo también en una zona mejor que en la que estaba. Tú sabes perfectamente que en la zona donde está el archivo de la Iglesia Mayor tiene muchísimas humedades y eso está afectando a los libros. Entonces, bueno, estamos intentando buscar a ver si hay otro sitio, otro lugar más seco dentro de los salones de la parroquia, que se pueda habilitar ya también, porque ahora también es complicado el tema de la investigación, porque los libros están a 4 o 5 cuartos de donde está la persona, donde se pone allí a investigar. Entonces se te va toda la mañana nada más que dando vueltas a donde están los libros. Entonces queremos acondicionar un sitio en donde esté ahí concentrado lo que son los libros y unas mesas de estudio para las personas que quieran investigar. Pero como digo, el motivo era ese. El motivo es que desde el obispado, claro, nos dicen que tiene que ser, pero de una manera controlada, que podéis comprender perfectamente, ¿no?, que así sea. Bien. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y feliz tarde. ¿Me gusta aquí algo? ¿Ya que viene a ver el libro?